Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro que tenemos, ¿verdad? Que es de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 21. El capítulo 21 que nos hace repasar un poco y nos hace entender lo que es el camino de la fraternidad en realidad, porque David se encuentra en el santuario, en el templo de Nob. Entonces aquí en este templo de Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech, y aquí sale a su encuentro, David se presenta, pero ya le llamó la atención, ¿por qué estás tú solo? Por donde me yo enseguida. Es una pregunta. Se nota que Ahimelech entonces no estaba muy enterado de la situación entre David y Saúl. O sea, esto no ha corrido mucho todavía, no se conocía cuál era el problema. Tal vez esto lo tenía muy por dentro también Saúl, era un egoísmo de cierta manera, pero también era un deseo suyo de la cuestión de la dinastía, decimos nosotros, que quería defender a toda costa la monarquía, su reino, a pesar de que nosotros sabemos muy bien, ya en el capítulo 15, nosotros habíamos hablado y habíamos reflexionado mucho antes entonces, ¿verdad? De que se presentase la figura de David, incluso mucho antes que fuera ungido como rey, ¿verdad? Porque había una desobediencia de Saúl. Saúl que desobedece al Señor, y en el capítulo 15, versículo 10, nosotros ya habíamos comenzado a reflexionar sobre el rechazo definitivo del Señor de este monarca, es decir, de Saúl. Del capítulo 15. Cuando imagina el capítulo 21, estamos ahí, ¿verdad? Muchas cosas fueron sucediendo. En el 16, después de ese rechazo definitivo, Samuel oye por un jasén, oye lamentaba, y coloicó, añade ya y posió ahí Samuel, y entonces le dice, bueno, Tejo, ¿por qué te estás lamentando? ¿Quién sos vos? Soy yo el que dijo la historia. Este tipo, es decir, Saúl, lo yapó y lo yapona. Por lo tanto, ¿por qué tenés que estar lamentándote? Porque no cumple con aquello que yo quiero para mi pueblo. Miren que es interesante. Algunas veces se lamentar por cosas que no tienen sentido. Si el Señor ha rechazado definitivamente a aquellos que tendrían que hacer que el reino de Dios se pueda construir en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro país, Peñanenetame, lleva Jetiteingo y la Imboriajúa, Jetitereño y la Icotea, de
educación y así sucesivamente. Pero parece que nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho, es impresionante. Y por eso aquí la palabra de Dios cuando se nos presenta y nos está diciendo, y le decía a Samuel mismo, ¿verdad? Gente la nace, Michael oye página oye rejo que cuesta, va a oye pon, haciendo la rejo, según la rejo, haciendo la rejo, va a oye pon. Y no está haciendo, y entonces ¿por qué? ¿Por qué te estás lamentando por Saúl? Vete, toma ahí. Entonces, ahí todos los utensilios, ahora se toma el aceite, lo que sea, ahora se te consagrañan de a un rey, a pesar de que tú equimía, ella cuamía lleva, te vas a ir ahí a la familia de Jesse. Y así continúa esa historia, que es una historia maravillosa, ¿verdad? Como va entrando poco a poco también la figura de David, desde la sencillez, desde la humildad. Ahora nos estamos encontrando en las dificultades por las que va pasando también David. Ahora mismo, capítulo 21, es el momento en el cual David tiene que salir pitando, tiene que salir corriendo, y entonces lo que está y gracias a Dios, ¿verdad? En esta amistad que nos habla de mucha honestidad, que nos habla de mucha lealtad. Te vea como amigo, Ani que peñan de famoso amigote, porque justamente nos ayudan a hacer el mal, nos ayudan a robar o nos ayudan a hacer injusticia. Mira, da ahí amigo, absolutamente. Esos son los que justamente nos están hundiendo, ¿verdad? Nos hunden en mayores situaciones de mal. A ver, oye, esa caña de Jonatán es capaz de renunciar, incluso miren que él es capaz de renunciar y decir, no, yo no me siento, yo veo que esto que estás haciendo, papá, es Isaúl. Oye, vaina. Ese capítulo 19 es interesante, ¿verdad? Cuando está ahí sentado a la mesa, y en un momento le pide y quiere que vaya a traer nada más y nada menos en ese versículo 20, ¿verdad? Capítulo 20. Que le dice directamente, manda ahora mismo que lo traigan porque merece la muerte. Así le dice a su hijo, Jonatán. En el versículo 32 directamente Jonatán le había replicado a su padre Saúl, ¿por qué va a morir? Pronto yo, eso cuestiona, y tú vas a cuestionar, a pesar de que era el rey, ¿verdad? Y él entonces quiere a toda costa entonces eliminarlo. ¿Por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Él iba a poner contra. Aquí Saúl, viste, y esto es lo que nos pasa también a nosotros. Esto es la frase que se suele utilizar en nuestro español castizo, ¿verdad? Cuando se dice hablar con burro es recibir patada. Oye, vos Saúl empuñó la lanza para atacarlo a su propio hijo, porque no endulcé. No tiene ya la capacidad, ¿verdad?, del diálogo, no tiene la capacidad para dar una respuesta exacta sobre el problema que están viviendo ellos. Volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandi Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos aquí con la presencia del grupo del Movimiento Familiar Cristiano. Estamos en Santa Nila, parroquia San Estanislao. Queremos compartir con ellos y sobre todo ellos también con nosotros esta hermosa experiencia, este lindo camino de fe que realizan. Entonces, muy bien, bienvenidos aquí con nosotros en nuestro programa, a estas hermosas parejas que nos van a explicar un poquitito en qué consiste el movimiento y principalmente cómo ellos están trabajando aquí en esta parroquia de San Estanislao. Muy bien, bienvenidos entonces a nuestro programa y muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Severiano, ella es mi esposa Fátima. Somos actualmente los coordinadores de la base parroquial de San Estanislao del Movimiento Familiar Cristiano. Y este movimiento es una organización de fieles laicos acompañados por sacerdotes que promueve la espiritualidad conyugal y el apostolado familiar fundado en los valores evangélicos.
Nuestra esencia es el amor y nuestra mística se funda en la familia, la pequeña iglesia doméstica, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Y el movimiento ofrece un proceso de formación al cual nosotros denominamos ciclo básico de formación, que dura 3 años. Los matrimonios que se van incorporando al movimiento reciben una formación en base a materiales que se desarrolla en 3 niveles. Cada material se desarrolla durante 1 año, entonces terminado 3 años de formación, se les otorga un certificado de agentes pastorales en el cual el matrimonio debe optar por seguir dentro del movimiento familiar cristiano, ya prestando un servicio a nivel dirigencial, ya sea formando parte del equipo coordinación de la base parroquial en este caso, o diferentes departamentos de servicios también que tenemos dentro del movimiento. Y también tiene la opción de seguir su servicio, su vocación como cristiano bautizado dentro de la parroquia, ya fuera del movimiento, optando también por algunos de los servicios. Tal es así que actualmente nosotros tenemos varios coordinadores de diferentes capillas, celebrantes de la palabra, hasta un diácono permanente que es parte también del movimiento familiar cristiano y que es actualmente nuestro asesor espiritual. Muy bien, muchísimas gracias entonces por todo lo que significa este movimiento tan lindo para nuestras familias, para nuestra parroquia. Pero nosotros queremos saber algo más también. Entonces, ¿cómo es un poco aquí la situación que nos pueden decir, lo que ustedes están viviendo como movimiento aquí en esta parroquia de San Estanislao? Sí, padre. Primeramente le presento a mi señora Milia Molas. Yo soy Derlis Penayo. Actualmente estamos dentro del departamento de comunicación del movimiento familiar cristiano. De hecho, el movimiento aquí y en todas las bases parroquiales también tienen de esa manera la organización en departamentos. Actualmente el MFC también dentro de la parroquia ofrece el servicio de los cursos prematrimonial y prebautismal. El servicio que estamos haciendo justamente a las familias, a las parejas que se acercan justamente a solicitar eso desde la parroquia. Y también siempre acompañando la formación misma de las parejas en los diferentes equipos, como ya lo estuvo mencionando nuestro coordinador, en las reuniones que estamos teniendo cada quincenalmente, las parejas se forman mediante esos materiales de formación que estamos teniendo. Ese material que ustedes tienen de formación, ¿es un material de un largo proceso o son encuentros así cortitos para el matrimonio? Sí, son 3 materiales. El primer material prácticamente tiene unos 15 a 16 temas que durante el año lo vamos desarrollando. Cada encuentro lo solemos hacer en las casas y dura aproximadamente 2 horas. Ya tiene un proceso justamente que seguimos en cada tema y al final terminamos con un compartir, con un momento de oración, y así se repite tanto el primer año, segundo año y el tercer año de formación. Y aquí en San Estanislao, en este momento, como miembros, como familias, ¿cuántas familias están ustedes aglutinando como movimiento? Desde su creación, al menos desde que en Santaní se ha formado el MFC, 126 parejas han pasado por el movimiento. Actualmente activos estamos 46 matrimonios. En este mes cumplimos 15 años aquí en Santaní. Qué lindo. Bueno, así entonces estamos compartiendo con este hermoso movimiento que es también ese fermento tan lindo para nuestra iglesia y sobre todo, esencialmente y fundamentalmente para la comunidad también santaniana. Muchísimas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 21. Estamos también en este versículo que es muy interesante. David que se encuentra con Ahimelech, estamos en Nob, en el santuario. Todo se sorprende, o mejor dicho, sobre todo el sacerdote Ahimelech se sorprende qué es lo que le está pasando a David, por qué está por aquí. Él procura, ¿verdad?, de homogendaje, porque si no también esto podría ser muy peligroso para él. Hasta ese momento él no podía, entre comillas, decir toda la verdad, qué es lo que estaba sucediendo, porque era peligroso. Incluso aquí se nos presenta en el versículo 7, entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira en la presencia del Señor cuando se lo reemplaza por el pan fresco. Bueno, eso estuvimos reflexionando, para todo lo que significa el pan, el compartir es la propia vida. Pero ahora, desde el versículo 8, nos cuenta otras cosas más, ¿verdad? Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Fíjense entonces, aquí nos estamos encontrando con Doeg. Doeg es entonces un edomita, Edom, que es que anda israelita. Pero está también allí como jefe de los pastores, entre los pastores de Saúl. Así nos encontramos con un personaje al que veremos otra vez más adelante. Va a aparecer de nuevo Doeg, que era el principal de los pastores de Saúl y no era israelita, sino era edomita. Primera cosa es la identidad, ¿verdad? Porque estos pues son los famosos que después se vuelven mercenarios. Estos son los que trabajan para alguien. Entonces y estaba, dice, también estaba de cierta manera, dice, debía quedarse allí. Estaba obligado a quedarse. Estaba obligado a quedarse. Quiere decir que hay una función que él tiene que cumplir. Es su obligación porque él fue contratado para algo y entonces por aquí también está el peligro. Por eso es que nos está poniendo y nos está diciendo, bueno, ¿qué pasa lo que está pasando? Es como decir, alguno, hoy ya lo venden 10. Señor sacerdote Ahimelech con señor David. A veces a veces agendo paiteina, lo que vende a Tebe, va a ya por Davina, o carujaina del pan, de la proposición, y esto normalmente es solamente para los sacerdotes, de ir a Moyepea, Yepa no aparece en ningún momento, pero era un poco la tradición. Con eso se está quebrando, decíamos, una tradición que se nos pone, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Ahora Doeg era el principal de los pastores. La palabra traducida como principal significa, era un hombre poderoso también, el principal. El principal se refiere a eso, ¿verdad? El que tiene un poder, a quien se le confiere un poder. Entonces Doeg era esto. Pero también suele ser usada como alguien violento o también alguien obstinado. O sea, Doeg también entraba. Y tiene mucho que ver, y uno puede imaginarlo, porque cuando uno está en una organización en que uno tiene que tener un cierto control, ¿verdad? No es fácil manejar un grupo humano, no es fácil. Cuando te veo ella lleva, es fácil para debemos hablar de ministro, no sé, del interior, hablan de ministro de esto y aquello, ministro de seguridad, cara de perro, cara de perro. Ya gente que pesa mañana ahí moviendo de geo, lo que sea. Doeg un poco está representando a eso, ¿verdad? Aunque está obligado, ¿verdad?, ir ahí. Es como custodiar, como mirar, saber lo que está pasando también. Vea, estilo espiamba ella de su de con. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos hoy con la palabra del Señor desde el libro de la Sabiduría, capítulo 13 del 1 al 9. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de reconocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Fíjense, queridos amigos, el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, cómo nos está escribiendo, cómo está reflexionando, y nos invita también a nosotros a darnos cuenta qué es lo que nos rodea y quién está detrás de todo esto que nosotros tenemos a disposición. Con agua lleva, y que a veñanda pues tu ume, ya pues ya calcular, ya hay señandea, lleva ya esa cua. Detrás de todo esto, ¿quién es el gran artífice? ¿Quién es verdaderamente el gran arquitecto de toda esta creación? Solamente es un Dios que nos ama, es un Dios que nos quiere, es un Dios que tiene mucho que ver con nuestra historia, es un Dios que nos regala todo y es un Dios que se pone a nuestra disposición. Recordemos, queridos amigos, que el Dios de la Biblia es un Dios que camina con nosotros. Opearemos e iñande ave lleva el agiógrafo. La pepe y cuanos apen la penguajeno apeñandu peñande yara putumaranga tu vendere coebe. Catuetea lleva pellevo peteta pehuero sapucaitas apelleta. Cuay con la ñanderúa lleva. Cuay vio la ñande creador o me embama peñande. Porque viendo la creación, viendo lo que nos rodea, mirando el don y la fuerza de la vida, ciertamente que nosotros decimos, detrás de todo esto hay alguien inmenso. Y ese es Dios. Queridos amigos, volvamos a Dios. Ya pensa mí que nas haya esa mí que nas lleva. Que detrás de toda la creación, detrás de toda la hermosura que el Señor nos regala en el día a día, nosotros le tenemos a Él. Pero para eso tenemos que dar ese paso importante, contemplar, mirar, entender y adherirnos plenamente a su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del Fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
el cielo se abrió. Bendita la noche, nació el Redentor. Bendita la noche de luz y esplendor. El pequeño niño es verbo de Dios junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Bendita la noche de paz y amor. Ángeles cantan al Hijo de Dios junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Nadie imaginaba que en este lugar la salvación del mundo entero está. La creación te adora, conmovida está, gozo y esperanza traerás. Junto a María y José, hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 21, el primer libro de Samuel, capítulo 21, decíamos estos versículos muy interesantes. El versículo 8, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el Domita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Y entonces decíamos que podría significar el poderoso, este Doeg que está aquí, en una forma obligada, o es como nosotros decimos, bueno, a vos se te dice, dale será, de otra moña te enseñan de pearán en función de otra pebe, en montaña de guardia,
ñatendeta, baeba, maba, maba, y qué, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todos estos elementos. Pero también puede usar como alguien violento, alguien obstinado. Doeg mostraría ser un hombre violento y obstinado. Eso es lo que más adelante vamos a ver un poco al hablar de este personaje. Y detenido delante de Yahvé, es decir, está un poco ante el Señor. Por lo que vemos de Doeg y su carácter, es difícil pensar que realmente estaba realizando asuntos espirituales ante Yahvé en el tabernáculo. Probablemente estaba cumpliendo algún requisito ceremonial relacionado con su trabajo para el rey de Israel, ¿entienden? Entonces, pedala ya es en otra montaña de guardia, en otra de mí, en otra espía y mí, o lo que sea. Montar guardia, ¿verdad? ¿Cómo están las funciones, ¿verdad? De nuestros militares, de la ciudad de policía, lo que sea. De uno puede ver cara de perro, ni mujer, ni atender de mañana, para lo que amaba, lo que entonces, la pesa, bueno, es un poco este Doeg. Doeg, el cara de perro aquí, que seguramente que está cumpliendo una función ahí, de atender, de mirar, de saber cuál es el movimiento, qué es lo que está sucediendo aquí. Por una parte, es también de la seguridad, como decimos. Y bueno, pero así. Ahora, siguiendo un poquitito más, terminando, ¿por qué nos pone, verdad, esta imagen aquí de Doeg que está allí? Bueno, por todo lo que va a significar justamente el haber visto a Ahimelech, el haber visto a David, el haber recibido el pan de la proposición. Entonces, oye, pilla página, oye, esa página, oye, fotografía página, oye, filma página, y entonces continúa después nuestra historia, nuestra narración, el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, dice: David dijo a Ahimelech, no tienes a mano una lanza o una espada. Aquí entonces ya estamos entrando un poquitito más. David, que se encuentra, pero totalmente, que tuvo que salir corriendo, tuvo que salir pitando, ya es Guiñandé. A ver, entonces, a Hante Maná. Jonatán le dijo: mira, iba ahí la situación. Shahenduguri, papá, ve para la geía. Shendie, oye, muy no, guri, ahí se tamba, iba ahí. Oye, iba ahí se ríe entero, hijo de tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ambas, con algo, entonces, esa camañandé que está casi fuera de sí, ¿verdad? Saúl, lo que pésate. Cuando nosotros descubrimos y vemos a ciertos personajes, ¿verdad?, que son capaces de hacer muchas cosas, pero barbarias podemos hacer nosotros cuando entramos en ese tuira cuya se lleva. Entonces parece que nos volvemos irracionales. No somos capaces de atinar, no somos capaces de pensar, no somos capaces de reaccionar. Entonces, hoy con la bahía, ¿verdad? Y esto en todas partes, ¿verdad? No es solamente el que está al frente, ¿verdad? El que está al frente, que tiene el poder en ese momento, tal vez tiene de cierta manera un cierto poder, y que es muy delicado, ¿verdad? Muy delicado el cómo uno utiliza de esa fuerza, de ese poder. Pero por otra parte, recordemos también que el que está detrás del mal también normalmente utiliza de estas cosas. Es como aquel que está asusando, ¿verdad? Y entonces utiliza de todos los medios justamente para hacer el mal. Utiliza de todos los medios para poder causar el mal, para poder hacer todo ese desequilibrio dentro de una relación. Recordémonos que anteriormente estábamos hablando del pan, estábamos hablando de la fraternidad, estábamos hablando del compartir. Y aquí de a poquito estamos hablando y estamos entrando, y ahora es un David que está pidiendo y está diciendo: ¿tienes una espada con la que yo podría también defenderme? Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los pobladores desesperados vagaban como espectros, cazando lo que encontraban a su paso, devorando a sus animales domésticos, caballos, bueyes, perros, gatos, raíces, hojas y frutos de los árboles, para paliar esa terrible hambruna que en 1226 se enseñoreó de Alemania, pero con mayor sevicia del ducado de Turingia, y por eso al final del año los caminos estaban atiborrados de cadáveres cuya pestilencia flotaba pesadamente en el ambiente y esparcía diversas enfermedades, las que a su vez redoblaban el número de víctimas. Sin embargo, en medio de la tragedia, un ángel llamado Santa Isabel de Hungría, que regentaba Turingia porque su esposo, el duque Luis, estaba ausente, se multiplicaba para consolar a los agonizantes, envolver a los muertos en sábanas elaboradas por ella misma con sus damas de compañía y enterrarlos con sus propias manos. Mantenía las puertas y graneros de su castillo abiertos para albergar y alimentar a los habitantes de su feudo, y a los que no cabían allí le repartía en las afueras de la muralla generosas raciones diarias y guardaba porciones que entregaba personalmente en sus casas a los enfermos y lisiados, y llevaba las cuentas para que los avivatos no repitieran. Puso en funcionamiento 3 hospitales, el primero destinado a las mujeres, el segundo para los niños, y en el tercero atendía a todos en general. Cuando el brote desapareció, convocó a las mujeres y hombres sanos de todas las edades, los equipó y envió a cultivar el campo. Al año siguiente, los graneros del castillo estaban llenos y los estómagos de sus vasallos también. Y los pobladores afirmaban que gracias a Santa Isabel de Hungría, Turingia gozaba de buena salud. Isabel, hija del rey Andrés II de Hungría y sobrina de Santa Eduviges de Silesia, nació en 1207 y a los 4 años fue prometida a Luis, el heredero del ducado de Turingia, y por esta razón, era la usanza de la época, fue llevada y educada en la corte de su suegro Germán, un noble piadoso que la recibió como a una verdadera hija, la educó con esmero y le infundió una profunda vocación cristiana, de la que también hizo partícipe a su primogénito, con quien la niña compartía su tiempo libre, y aunque la boda había sido concertada por intereses políticos, los jóvenes se enamoraron perdidamente. Y cuando en 1221 falleció el duque Germán, Luis, que ya contaba 21 años, se casó con Isabel, que acababa de cumplir 14, en una discreta ceremonia porque la novia rehusó la pompa de las bodas reales y exigió que el dinero que habría de gastarse en ese acontecimiento más bien fuera destinado para socorrer a los pobres, y ella misma lo repartió con la complacencia y el respaldo de su esposo. De ahí en adelante se manifestó la proverbial caridad de Santa Isabel de Hungría, dado que diariamente alimentaba a cientos de personas y las vestía, atendía con humildad y amor a los enfermos, para los que construyó un hospital que personalmente dirigía y sostenía. Pero todo se vino al piso en 1227, cuando el duque Luis, que desde el año anterior se había incorporado a la cruzada convocada por el Papa Gregorio IX, al llegar a Otranto, Italia, para reunirse con el grueso de la tropa comandada por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, murió a causa de la peste que asolaba la región. Entonces Santa Isabel de Hungría fue expulsada por sus cuñados y deambuló varios meses con sus 3 pequeños hijos, viviendo de la caridad de sus súbditos, hasta que al regresar los nobles que acompañaban a su esposo, exigieron que le restituyeran sus bienes y derechos. No obstante, decidió abandonar todo y en 1228 formuló sus votos en la Tercera Orden de San Francisco, y aunque no se recluyó en un convento Santa Isabel de Hungría, se fue a vivir en las afueras de Marburgo, en una humilde casa que convirtió en hospital, al que dedicó el resto de sus mermadas fuerzas, producto de los constantes ayunos y largas jornadas de oración y penitencia que la abandonaron. Y dicen algunos de sus biógrafos que Santa Isabel de Hungría murió de físico agotamiento el 17 de noviembre de 1231,
cuando apenas contaba 24 años y fue canonizada 4 años después, en 1235, por el Papa Gregorio IX. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Isabel de Hungría que nos enseñe a desprendernos de todo para ayudar a los necesitados, que son el rostro de Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con estos versículos. En aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Entonces, ya esa, imagínate quién podría significar este Doeg que está aquí. Además, te dice que estaba obligado, en fin. David dijo a Ahimelech: no tienes a mano una lanza o una espada, porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. Es decir, a ver, ya de todo un poco, ¿verdad? A ver si podía conseguir algo, si podía tener algo con el cual defenderse. El sacerdote respondió: la espada de Golías del filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto está allí envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra espada igual a esa, respondió David. Dámela. Interesante, ¿verdad? Esa misma espada de Golías a la que él había vencido en el valle del Terebinto, que estaba allí en el templo de Nob. Podemos entender por qué David quería un arma y por qué la pidió. Podemos entender, pero muy fácilmente. Está huyendo, no tiene cómo defenderse, incluso no tiene, como decimos nosotros, dónde caer muerto, no tiene nada. Y aquí entonces comienza a preguntar, a pedir, a valerse de los que tiene a disposición. Quería un arma y ¿por qué la pidió? ¿Verdad? Sabemos muy bien, porque está huyendo, tiene que defenderse. Pero también es triste, ¿verdad? En este sentido, mirar un poco un David que había luchado, que había hecho de todo, ahora tenga que estar en estas condiciones, ¿verdad? Bueno, estas son las condiciones por las que también nosotros, la sociedad, pasa, nosotros, personas así que han luchado, que luchan, pero que después son también así, abandonadas, dejadas. No se los reconoce verdaderamente como alguien que ha luchado y que ha hecho cosas tan positivas. Imagínense, ese capítulo 17. Ese capítulo 17 nomás, esa famosa batalla de David contra Golías. Ahí se nos presentaba directamente que si Golías le vencía a cualquiera de los que se presentaban en ese momento, representando, entre comillas, ¿verdad?, al pueblo de Israel, al ejército de Israel, ciertamente que Israel estaría en manos de los filisteos. Sin embargo, fue David el que libera a Israel, es el que libera al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Y bueno, y después la historia, yo recuerdo uno de los libros tan interesantes, La Nueva Historia de Israel, de Alberto Sojin. Este, por ejemplo, es interesante. Cuando uno lee la figura de David, nos cuenta que gracias a David, históricamente, esto sí es hablando un poco de historia, no solamente de un aspecto bíblico religioso, sino que incluso desde investigaciones históricas se nos muestra que fue David quien prácticamente hizo desaparecer, ¿verdad? Hizo desaparecer, hasta podríamos hablar casi de un genocidio, de lo que sería la presencia de los filisteos, O sea que como fuerza guerrera los filisteos acechaban bastante todo lo que es actualmente la tierra de Israel. Pero después de que aparece David, y David entonces fue verdaderamente alguien que le dio identidad a Israel, pero no solamente una identidad en cuanto a nación, sino que sobre todo en cuanto a conquistas, en cuanto a lucha y en cuanto a territorio. Vea la de doctor Gaspar Rodríguez Francis Yaguain. Vea la bombostega que hoy cuacaña de pea la Paraguay, ave ni que ave de que ave ore ave vea la oreneta. Entonces, identidad. Esta es la identidad. Peor. Entonces, más o menos así también David. Ustedes con la David la vieja cuetereí, ¿verdad? Como el hombre que da la identidad al pueblo de Israel. El hombre que da la identidad entonces a esta nación. Y por eso estábamos diciendo
que aquí también David está pidiendo y está diciendo, está huyendo, la figura de Saúl queda entonces malísima, porque Saúl aquí le está persiguiendo a una persona que vale oro, a una persona que defiende al pueblo, que ha defendido, que se expuso contra el filisteo. Y aquí entonces, ¿se dan cuenta? De nuevo estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a lo esencial y fundamental. David fue el que le dio la identidad. David fue el que luchó contra Goliat, contra los filisteos. David es entonces esa persona a quien se le debe devolver. Aquí hay, dice, una lanza, que es aquella lanza que tú mismo, ¿verdad? El filisteo que tú mismo derrotaste en el valle del Terebinto. Está allí envuelta en un paño detrás del efod. Le vuelve a recordar entonces. Mirá que las hazañas que vos hiciste, lo vuelve aquí el sacerdote Ahimelech a darle su lugar entonces a David. Pero sin embargo, esta persona es una persona demasiado importante. Y así entonces te está dando a entender que lo que está haciendo Saúl es una macanalla, eso venían de allá, venían de nieve. Lo que Saúl está haciendo en este momento es algo sin nombre, porque no está obrando de acuerdo a aquello que corresponde, porque David es la persona que le dio identidad a su pueblo, a Israel. Es doloroso hasta el último entonces grado ver a alguien cuya fe se elevó a una altura tan elevada en el encuentro con Goliat, ¿se acuerdan? Y eso es lo que nos quiere enseñar, eso es lo que nos quiere decir. ¿Cómo nosotros entonces tenemos ese trato con las personas? Bajar de esa noble elevación para encontrarlo ahora recurriendo para protegerse a estos artificios, incluso de un impostor, ¿verdad? Que tiene que estar pidiendo, que tiene que estar ahí como mendigando, como llorando, incluso que tiene que estar mintiendo, ¿verdad? Y ya, bueno, no, se ayunta y nada, a ver, tiene misión muy importante, que está aquello, che, pero socio, de coño va ya carumiana, lleva, a ver, estaba ahí, ni se oye, ni guay, va a petreía, o sea, todo es una forma de protegerse y una forma de sobrevivencia. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de nuestro estudio bíblico. Muy interesante, muy lindo este libro de Samuel. Es tan bajeña de lleva para nuestra realidad también en el día de hoy. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.